Entonces me disculparán eso. Conceptos previos, aspectos generales del exploratorio y aspectos generales del análisis factorial confirmatorio. Bien, entonces, aquí hay unos conceptos previos, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Sobre todo, voy a desactivar aquí la cámara porque a veces me quita como conectividad. Entonces, listo. Ok, sí, saludos con todos. Por aquí nos saludan desde México. Saludos con todos allí. Entonces, unos conceptos previos. Cuando uno trabaja la investigación científica, hay varios aspectos que hay que considerar y uno de ellos tiene que ver con la producción de un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento, de alguna manera, tú tienes que mostrar ciertas evidencias de validez en tus mediciones, en tus análisis, ¿no? Pero concretamente, la investigación científica está como muy vinculada con la parte cuantitativa o la investigación cuantitativa, ¿no? Pero ¿por qué la investigación cuantitativa o el foco que le vamos a dar aquí, ¿no? La investigación cuantitativa. Es porque partimos de la teoría, partimos de aspectos teóricos muy bien definidos. Y a partir de la definición de esos aspectos teóricos, a partir de ese anclaje que nosotros vamos a hacer, construimos hipótesis. ¿Y esas hipótesis qué son? Pues las relaciones entre las posibles variables que nosotros vamos a tener. Y luego a partir de allí levantamos unos datos, pero para levantar los datos necesitamos un instrumento. Y ese instrumento es el que nos da la materia prima. ¿Bien? Entonces miren lo importante aquí del instrumento. Da la materia prima. Claro, creo que debemos sentar digamos, una característica, y es que no estamos hablando de instrumentos mecánicos ni instrumentos musicales, no, estamos hablando de instrumentos documentales, es decir, donde tú haces una serie de preguntas, donde tú formulas una serie de ítems y a partir de allí obtienes la información. Entonces, esa es, digamos, la orientación que le vamos a dar a la palabra instrumento. No vamos a hablar de instrumentos digitales, analógicos, musicales, no, nada de eso. Un instrumento, lo que le podemos llamar un cuestionario, una escala, ¿bien? Entonces, dicho eso, generalmente nosotros cuando nos damos a la tarea de validar instrumentos, muchas veces pensamos que con el alfa famoso es suficiente, o con que los expertos nos digan que ya está bien ese instrumento es suficiente. Pero realmente hay cosas mucho más allá de eso. Hay cosas que te hablan del funcionamiento de ese instrumento, cosa que a partir de la opinión de los expertos no lo vas a poder evaluar. No, pero existe la AV de Aiken, existe la binomial. Mira, yo les recomiendo que revisen, por ejemplo, esta revista que se llama Psicotema. Esta revista es una revista Q1 vinculada con la parte psicométrica, que es justamente las propiedades que se le miden o que se evalúan en un instrumento. Y ustedes notarán que la validación de expertos, quizá en un solo ¿cómo se llama?, artículo de este tipo de revistas o de la revista APA, eso no aparece. ¿Por qué? Porque básicamente no es que no sea relevante, no. Lo que pasa es que son las puntuaciones de tu instrumento, es decir, son las puntuaciones que tú obtienes quien te garantiza, entre comillas, ¿no?, quien te garantiza o te da cierta confianza para que tú digas, mi instrumento tiene evidencias de validez. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay un artículo, miren lo importante de esto. Aquí hay un artículo que habla del Burnout, ¿verdad? Trabajado por Maslach, que es muy conocido. Este es un artículo del 2020 en esta revista. Y a pesar de que este artículo tiene muchísima evidencia de validez, tiene estudios empíricos y todo lo demás, se siguen evaluando sus propiedades métricas
en contextos particulares. Es decir, que a veces nosotros decimos, no, ese instrumento se usó en Colombia, ah, no, ya está listo, lo vamos a usar y con toda la confianza nos ponemos una venda en los ojos y decimos, vamos para adelante con él. Cuando realmente la cosa no es así. Hay que por lo menos garantizar cierta estabilidad en esas puntuaciones. Y claro, hay muchas técnicas para hacer esto, ¿no? Hay muchas técnicas. Una de estas es el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ustedes notarán que en este artículo, ¿verdad? Lo pueden poner allí en Google, ¿no? O yo se lo facilito luego cuando compartamos la grabación. Y entonces ustedes notarán que aquí hacen eso, ¿no? Análisis factoriales, exploratorio, confirmatorio, que esto es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿no? Hacen los confirmatorios y básicamente eso es un artículo. ¿Listo? En una revista importante. Lo que quiere decir es que tu trabajo de investigación, tu tesis de maestría a nivel doctoral, a nivel de pregrado, puede circunscribirse únicamente a evaluar propiedades psicométricas de un instrumento o a hacer una adaptación sin ningún problema. Mira, aquí hay otro del 2021, también en una revista importante, ¿no? Entonces, aquí están validando otro instrumento que también es un instrumento que ya tiene mucha evidencia de validez en otros contextos. Pero bueno, aquí están evaluándolo en otro contexto particular. Claro, este artículo también es interesante porque también te habla de la relación con otras variables, en fin. Eso nosotros no lo vamos a tocar aquí, pero este es un buen artículo. Este me lo topé ahorita hace poco diciendo, bueno, voy a buscar un buen artículo para mostrarlo como ejemplo, porque sí, hay muchos, pero particularmente me gustó bastante este y lógicamente pues uno lo va leyendo y todo lo demás, ¿no? Entonces, por favor, nuevamente, cuando tú vas a evaluar las propiedades psicométricas de un instrumento, cuando tú dices voy a validar un instrumento, no creas que lo único que tú vas a hacer es el alfa y metes todos los ítems ahí y se acabó. Dame un grado de correlación entre esas variables y listo. No, realmente eso es un proceso muy, muy limitado. Muy limitado. Y ya se van a dar cuenta. Bien, ahora, de repente, ¿cómo me doy cuenta yo que pudiera tener la necesidad de evaluar estos análisis para los instrumentos o aplicar estos procedimientos a un instrumento? Bueno, en tu línea de investigación tú te puedes dar cuenta de eso, ¿verdad? Porque también la línea de investigación nos ofrece información como posibles variables de análisis, como posibles estadísticos o análisis estadísticos que tú puedes desarrollar, y también te da algo importante, y creo que aquí entramos muchos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un artículo o a una tesis, a lo que sea, ¿no? De un conocimiento válido, por supuesto, que tiene evidencias de validez. Entonces, por ejemplo, tú ves que dicen, bueno, se está usando el instrumento X de tal persona que evalúa la procrastinación o que mide la procrastinación. Bueno, de repente tú ves el instrumento, ah, mira, interesante, se adapta un poco a lo que yo estoy buscando, todo lo demás. Entonces, tú pudieras agarrar y ver si ese instrumento funciona en tu contexto. Puede ser que no, puede ser que sí. Es decir, tú no puedes asumir que porque ya lo hicieron no sé dónde, ya se va aquí a aterrizar en tu contexto y va a funcionar perfectamente. No, de cierta manera tú esperarías que sí, pero existe la probabilidad de que hayan ajustes que debas hacerle producto de tu contexto. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, dicho eso, el instrumento que te da la materia prima debes garantizarle ciertas propiedades psicométricas. ¿Para qué? Bueno, para ir con confianza y decir de alguna manera, yo estoy
digamos, capturando información relevante para dar respuesta a mis objetivos de investigación o cumplir mis hipótesis. ¿Bien? Ahora, aquí hay un concepto importantísimo, ¿no? Que es validez. Ahora, por ahí uno lee comúnmente, pero ya digo, es una cuestión de cultura, ¿no? Una cuestión de cultura. Uno lee por ahí comúnmente que dice validez y confiabilidad, como si esas dos cosas fueran como distintas, ¿no? Como si fueran distintas. Realmente la validez no es únicamente eso que por ahí uno lee. Validez que el instrumento mida lo que tiene que medir. Observen lo que yo he resaltado de los estándares de la APA, de la AERA, ¿verdad? Estas asociaciones importantísimos, y estos son estándares del 2018 para evaluar las propiedades psicométricas en instrumentos. Entonces, mire que ahí no te está diciendo que el instrumento mida lo que tiene que medir. Ahí lo que te está diciendo es que ese proceso, fíjense aquí, ese proceso involucra evidencia, pero en función de los puntajes. Es decir, de la manera en cómo a ti te responde o te responde en ese instrumento. Es a partir de ahí que tú vas a hacer esas, o vas a construir, vas a obtener esas evidencias de validez. ¿Listo? O sea que no es solamente que el instrumento mida lo que tenga que medir. Eso es una definición muy incompleta, muy incompleta. De hecho, yo los invito a ustedes a que revisen los libros de metodología que hacen esa cita, porque esa cita está en todos lados, ¿no? Ya eso parece el Padre Nuestro, que el instrumento mida lo que tiene que medir, y cuando abordan la parte de evaluación de la validez, no te citan ninguno de estos estándares. Estos estándares son como la FIFA al fútbol. Ahorita que estamos en época de fútbol, ¿no? La FIFA que da las directrices, da las reglas de juego, desde el punto de vista digamos, de los acuerdos a que se llegan. En este caso, estas asociaciones, desde el punto de vista científico, pues han llegado a consolidar algunos aspectos. Entonces, por favor, otra cosa que por ahí dicen, tipos de evidencia de validez. Realmente no son tipos. Eso existía, pero ya en el siglo pasado. Ya ahora se le llaman fuentes de evidencias de validez. ¿Listo? Otra cosa, esto no lo digo yo. Mire quienes lo dicen, ¿no? Lo dice evitar validez del instrumento, validez de la prueba, porque tú no validas la prueba. Tú lo que haces es obtener evidencias, pero a partir de los puntajes. ¿Listo? Porque es a partir de los puntajes, no del instrumento ese, de la hojita o del archivo que tú envías para que te llene, sino es, insisto, a partir de las puntuaciones. Otra cosa importante, y es que esas puntuaciones se dan para un contexto particular. Por eso era que los decíamos que no es que tú porque lo usaron no sé dónde, ya en mi caso también se va a dar. No, siempre tenemos que ir mostrando esas evidencias de validez. ¿Por qué? Porque si el instrumento funciona bien en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, ¿verdad? En México, ok, ¿qué estamos haciendo? Sencillamente, digamos, acumulando evidencias del funcionamiento de ese instrumento. ¿Bien? También a veces creemos que un instrumento, porque me ha pasado, ¿no? A veces la gente en las asesorías te dice, mira Raúl, tengo este instrumento, ya está listo, se lo aplicaron no sé dónde y tal. Yo le digo, ajá, mira si ese instrumento tiene evidencias de validez. No, bueno, sí, le aplicaron el alfa,
pero es que eso no es suficiente. Ojo, ojo con esto. Ahora, ¿cuándo pudiera ser suficiente y cuándo no pudiera ser suficiente? Porque esa también puede ser una pregunta. Bueno, si tú, por ejemplo, estás a un nivel doctoral, tú deberías, ¿verdad?, mostrar cierta rigurosidad tanto en la selección de tu instrumento como obviamente tus resultados y todas tus hipótesis y todo lo demás. ¿Listo? Igual en un artículo. En un artículo no se trata únicamente de que tú tires ahí el instrumento y se acabó. No, si tú, por ejemplo, estás haciendo relaciones múltiples entre variables, estás aplicando técnicas, digamos, multivariantes, caramba, tu instrumento debe ser un instrumento que no solamente porque dicen no sé dónde que funciona, va a funcionar aquí, o voy a creer que eso es realmente así. Entonces, por favor, noten aquí ese énfasis, ¿no? Ahora bien, el análisis factorial exploratorio es una parte de esas fuentes de evidencia de validez. ¿Dónde entra el análisis factorial exploratorio? Entra en algo que se le conoce como evidencias de validez basada en la estructura interna. Es decir, yo voy a mirar cómo es la estructura de mi instrumento, lógicamente tomando en consideración las puntuaciones de las participantes y cómo se comportan, cómo se agrupan esas variables. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, pues porque no tiene sentido que tú tengas un instrumento con 30, 40 variables y sencillamente todas apunten a elementos distintos. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, porque vas a limitar tus análisis. Ahora, si yo intento ver que 10 ítems se agruparon en un mismo factor, caramba, mira, tú haces una reducción importante y de repente con ese factor lo contrastas en otro lado, haces un análisis estadístico post hoc, por ejemplo. Bien, entonces miren lo importante de esto. También el análisis factorial exploratorio te permite determinar la estructura. De repente tú consideras que tu instrumento tiene 4 dimensiones y tal vez cuando aplicas el análisis factorial exploratorio, a partir de las respuestas emitidas por los participantes, de repente te da 2 factores, 2 dimensiones. ¿Listo? Pero claro, eso tú no lo vas a poder ver a partir de lo que te dice el experto, ni lo vas a poder ver solo con hacer un porcentaje, una tabla de porcentaje para cada ítem o un resumen de medias para cada ítem. No lo vas a poder ver, porque la técnica de media, de la proporción, eso es muy, muy limitado. ¿Bien? Entonces, el análisis factorial exploratorio entra en juego. El análisis factorial exploratorio es justamente exploratorio. ¿Por qué? Porque aquí tú no puedes probar hipótesis. No puedes obtener, por ejemplo, desviaciones. Tú aquí no puedes obtener valor P. Tú no puedes hacer estadística inferencial. Tampoco puedes hacerlo, por ejemplo, en componentes principales, ni lo puedes hacer en clúster, ni en discriminante, porque básicamente, insisto, es exploratorio. Otra cosa importante en el análisis exploratorio es que te puede dar diversas soluciones. No hay una única solución, como por ejemplo cuando tú aplicas una TD-Student. Cuando tú aplicas una TD-Student tienes un solo resultado. Ahí no hay otros métodos que tú combines. En cambio, la técnica de análisis factorial exploratorio te puede dar diversas soluciones según la manera en cómo tú decidas tomar los estimadores, por ejemplo, o el método, o la forma que vas a rotar esos factores. ¿Listo? Entonces son diversas decisiones que tú como investigador debes tomar en cuenta y que la vamos a mirar aquí de manera sucinta, ¿no? Entonces, el análisis factorial pertenece a las técnicas multivariantes de interdependencia. ¿Por qué? Porque aquí no existe el concepto de variable dependiente, variable independiente, eso no existe aquí. Todos están, digamos, al mismo nivel. Todos están al mismo nivel. Tiene sus orígenes desde 1904
Y fíjese, tiene sus orígenes en la psicometría. ¿Listo? Con Spearman buscando ese constructo de inteligencia general. El análisis factorial exploratorio, observen, permite identificar esa estructura interna. ¿Qué es la estructura interna? Bueno, las variables latentes, los factores, ya vamos a ver qué es eso, ¿no? Que están allí subyacentes, que están ahí en el fondo, pero que tú no lo vas a poder ver porque tienes muchos datos. Entonces, la técnica lo que hace es que eso surja, aflore, digamos, como dicen en investigación cualitativa, que emerja de los datos. Claro, aquí no decimos emerger, porque estamos en variable, en investigación cuantitativa, decimos que subyace. ¿Listo? Pero un poco la idea, ¿no? Y ojo con esto, muchachos, importante, tomando en cuenta la varianza común. Eso es importantísimo. Y esa es una diferencia y también algo que he visto en artículos, ¿no? En los artículos Q1, artículos de revistas duras en esta área, eso no sucede. Pero si hay revistas por ahí que tú ves validación de instrumentos, entonces te hacen componentes principales en lugar de hacer un exploratorio. Y ya vamos a ver que eso es totalmente distinto. Eso es totalmente distinto. Pero como la técnica igual es de reducción, entonces no, me voy de frente y hago eso. Pero ya vamos a ver que no está bien. Lo otro, a partir de ese grupo de ítems, ¿verdad? Nosotros miramos cómo son las correlaciones. ¿Por qué? Porque justamente la materia prima del análisis factorial exploratorio son las correlaciones. Y a partir de esas correlaciones, pues uno identifica la estructura. Entonces, primer elemento importante, si tú quieres hacer análisis factorial exploratorio o si tú quieres entender un poco más de esta técnica, debes entender muy bien, por ejemplo, dos cosas. Primero, lo que significa correlación entre variables, todo lo que significa correlación entre variables y lo que significa variabilidad explicada. Todo lo que tiene que ver con la varianza explicada, la varianza no explicada, esos son conceptos que hay que tenerlos muy en cuenta pues, para poder entender la técnica. ¿Bien? Y fíjense, cuando tú le pasas unos datos al software, al SPSS, a R, a EIMOS, cualquier software con el que tú vayas a hacer análisis exploratorio, tú le pasas todos tus datos. Es verdad, le pasas, si tienes 300 participantes, le pasas todos esos 300. Pero ¿qué hace el software internamente? El software construye esta matriz o construye esta matriz. Esta es la matriz de varianzas covarianzas o la matriz de correlaciones. A partir de ahí, él comienza a hacer todos los cálculos que necesita para obtener esos factores, para hacer esa reducción de la dimensión. ¿Listo? Ahora, vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Observen que en esta partecita, bueno, vamos a ponerle aquí el color para que se vea. Miren, en esta partecita, por ejemplo, tú tienes un instrumento. Ese instrumento tiene 8 ítems, pero Raúl, mi instrumento no va a tener 8 ítems, va a tener 30, no pasa nada. Solo que para hacer el ejemplo, pues voy a usar 8, ¿no? La lógica tú la puedes llevar a 30. Entonces, observen que este instrumento está midiendo ciertas cosas vinculadas a la ansiedad y aquí tiene sus opciones de respuestas. Algo importante, el análisis factorial exploratorio se aconseja que tenga esta estructura las opciones de respuestas. ¿Sí? ¿Por qué? Este es un tipo de escala Likert o escala tipo Likert, ¿no? Del 1 al 7, del 1 al 5, del 1 al 10. No vamos a entrar en detalles si par o impar, si 7, no. Solamente que tenga esos cuantificadores lingüísticos, ese continuo subyacente,
del 1 al 10, del 1 al 5, del 1 al 7. ¿Listo? Raúl, y si yo los tengo dicotómicos, pues no lo hagas. O sea, en este sentido, ojo, en este sentido, preferiblemente no hacerlo. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, cuando tú preguntas, estudiar para un examen de estadística me genera sin ansiedad, baja ansiedad, poca ansiedad, ¿verdad? Decir sí y no, realmente lo que tú estás diciendo es la presencia o la ausencia. Pero cuando tú estás midiendo percepciones, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Ahora, de repente, un tratamiento dicotómico o de dos opciones cuando tú estás haciendo una prueba, ¿no? Digamos, respondió bien, no respondió bien. Ahí sí tiene sentido, porque es una prueba de habilidad. Pero aquí tú estás evaluando son percepciones, actitudes, creencias, juicios, una opinión. Entonces, digamos, la opinión realmente no es un sí y un no. No logras capturar, no logras matizar la respuesta, ¿no? Hacia ese atributo, hacia ese rasgo que tú estás midiendo. Eso por ahí. Lo otro, fíjense esto, suponga que aplico una encuesta y desea saber si los ítems, ¿verdad?, se unen para formar un constructo. Por ejemplo, aquí hay un constructo. ¿Cómo se llama ese constructo? Ansiedad estadística. Tú le pudiste haber llamado otro nombre, ¿no? Inteligencia emocional. ¿Cómo se llama? Compromiso laboral, clima laboral, como tú le quieras llamar. ¿Y qué es un constructo? Un constructo es una variable hipotetizada, una variable hipotética. Es una variable que no puedes medir directamente y también se le llama variable no latente, variable no observable. Porque, por ejemplo, la ansiedad estadística tú no la puedes medir directamente. Necesitas una serie de elementos, de indicadores, si tú quieres, que te den una aproximación hacia esa ansiedad estadística. Desde luego que tú tienes que tener un anclaje teórico bastante fuerte. Por ejemplo, este instrumento que yo les mostraba, que habla justamente de la ansiedad estadística, yo tomé algunos ítems de allí, no fue todo para el ejemplo. Claro, tampoco yo tengo los datos, pero lo que hice fue construir un modelo, ¿verdad?, a partir de aquí. Y ustedes notarán que estos autores, mira, hacen una revisión exhaustiva de ese constructo, hacen una revisión exhaustiva de cómo se ha medido o de cómo se puede medir la ansiedad estadística. Lo que quiere decir que estos ítems que están aquí configurados no fue porque se los soñó, ni porque los vio en una película, sino porque fueron construidos desde la teoría. Por eso hablábamos hace rato de que partimos de la teoría para construir hipótesis. Y tú dirás, Raúl, ¿y cuál es la hipótesis ahí? Pues que esos ítems configuran la ansiedad estadística. ¿Listo? Y eso es un poco lo que tú vas a mirar si es así o tienes que hacerle cambio o está midiendo otra cosa que nada tiene que ver con la ansiedad estadística, por ejemplo, o cualquier otra variable. Vuelvo a insistir. ¿Listo? Ok, ajá. Miren esto, la pregunta, ¿todos estos ítems realmente miden lo que hemos definido como ansiedad estadística? Entonces, presten atención a esta configuración importantísima. Esto es un modelo teórico. Este es el modelo teórico que tú has propuesto para medir la ansiedad estadística. Cuando tú haces un instrumento para medir el clima organizacional y haces una serie de ítems, realmente tú estás configurando este modelo. Lo que pasa es que a nosotros, no sé si sea la formación, muchos libros, los textos no usan esto. Entonces uno no logra visualizar que lo que realmente tú estás configurando es tu modelo de medición. Entonces, este es mi modelo de medición. ¿Listo? ¿Qué está diciendo Raúl aquí?
Raúl está diciendo, la ansiedad estadística, ¿verdad? Refleja este ítem, este y este. Lo refleja. ¿Por qué lo refleja? Porque miren que la flecha sale de la ansiedad estadística hacia el ítem. Algo importante, ustedes notarán que el constructo está en un círculo, o puede ser un óvalo, o puede ser una elipse. Así en la nomenclatura de ecuaciones estructurales y en la nomenclatura de estos modelos se dibuja y se representa, y cualquier lector se da cuenta, ok, está dentro de un círculo, eso es una variable no observable, eso es una variable latente, eso es un constructo. ¿Listo? Noten que el ítem está dentro de un rectángulo. En la nomenclatura, un rectángulo es la variable observable. Entonces, muchachos, esto no es observable directamente, el ítem sí, porque el ítem ya es la pregunta y tú tienes una serie de opciones para responder. ¿Listo? Entonces, nuevamente, noten que la flecha aparte tiene su origen en el constructo hacia los ítems. Y noten que aquí hay algo importante, el E1. ¿Qué es el E1? El error. ¿Por qué? Bueno, porque este ítem, por ejemplo, el ítem 1, estudiar para un examen de estadística, no siempre va a capturar toda la variabilidad de este constructo. Entonces va a haber un error de medición. Ya eso lo vamos a ver. Y recuerden lo que les dije hace rato. Dos cosas importantes para entender análisis factorial exploratorio: correlaciones, varianza explicada. Eso es importantísimo. De hecho, si ustedes observan, vamos a ver qué van a, si ustedes observan este pedacito que estoy marcando en azul, ese pedacito, ¿qué es? Básicamente una regresión simple. Entonces mire cómo el análisis factorial exploratorio involucra correlación, involucra varianza explicada, involucra conocimiento sobre regresión. Aun cuando no estés haciendo una regresión, pero mira cómo lo involucra. Y mire que ese patrón que está en esa figura fea azul se comporta de manera similar para el resto de ítems. No importa que tú tengas 30, no importa que tú tengas 6, no importa que tú tengas 8. Ahora, tú dirás, Raúl, ¿y existen instrumentos con 8 ítems? Claro que sí, existen escalas cortas de ansiedad. Existen escalas, por ejemplo, para medir la xenofobia con 2 ítems, con 3 ítems. No pasa nada. Nuevamente, ¿de qué va a depender eso? ¿De qué va a depender el modelo de medición? Nuevamente, muchachos, este es tu modelo de medición. ¿De qué va a depender mi modelo de medición? Del anclaje teórico bajo el cual yo esté trabajando. Porque recuerden, la investigación cuantitativa es hipotética deductiva. Tú partes de un marco teórico, digamos, sólido, ¿no? Ahora bien, noten nuevamente que cada uno de estos ítems que está aquí en la parte de la derecha tiene su representación en el modelo, y esto es lo que tú estás diciendo. Ahora bien, resulta que cuando tú vas a hacer el análisis factorial exploratorio, tú necesitas tomar decisiones. ¿Y cuál es una de esas decisiones? Bueno, que cuando tú mides un ítem, tú vas a tener, ¿verdad?, una varianza común, una varianza única y una varianza que está vinculada con el error de medición. Entonces, si ustedes observan, todo esto vale 1. ¿Por qué? Porque es la varianza total, es tu variabilidad completa. Pero va a existir una parte común, que también se le conoce como comunalidad, y va a existir una parte que es de varianza única, que sería 1 menos la comunalidad. Y todo esto,
obviamente da 1, ¿no? Ahora, esa varianza única tiene una parte específica y una parte debida al error. Entonces, si usted observa aquí, nosotros tenemos una varianza específica que puede darse al ítem particularmente, pero también puedes tener una varianza que puede darse producto, por ejemplo, de que la persona no esté familiarizada con llenar escalas tipo Likert, que la persona tenga una tendencia a marcar siempre de manera favorable y sin importar el contenido del instrumento, de lo que tú le estás preguntando. Eso es lo que le podemos llamar error en la medición. Por ejemplo, que la persona en el momento que te estaba llenando la encuesta, le mandaron un mensaje al teléfono que le pusieron una multa al carro porque lo dejó mal estacionado. Entonces esos son errores ajenos al instrumento y que de alguna manera tú tienes que tomarlos en cuenta. Bien, en el análisis factorial exploratorio eso se toma en cuenta. Ahora bien, cuando tú ya entiendes que tienes varianza total, varianza común, varianza específica, tú puedes arrancar a hacer un análisis exploratorio. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, ¿qué ven? Todas las variables que tenemos allá en el instrumento que mostré hace un momento y están en una matriz de correlaciones. A partir de aquí va a operar el análisis factorial exploratorio. Es decir, va a detectar la estructura, los patrones que pudieran estar aquí adentro. ¿Listo? A partir de esos datos. Puede ser que haya una sola estructura, pero puede ser que hayan más. Entonces ahí donde tú dices que el factor es único o que el factor es multidimensional. Bien, porque tiene varias dimensiones. Entonces, aquí también debes tomar una decisión. Por ejemplo, si ustedes observan la técnica de componentes principales, que es esta que está aquí al lado izquierdo, y aquí está la técnica de análisis factorial exploratorio, noten que hay una diferencia total, hay una diferencia entre las dos técnicas. Primero, que la técnica de análisis de componentes principales no le importa diferenciar entre la varianza específica, la varianza del error, la varianza común. No le interesa eso. Le interesa es maximizar esa varianza para poder explicar a partir de los factores. En cambio, miren lo que sucede con análisis factorial exploratorio. El análisis factorial exploratorio únicamente toma para su análisis esta partecita, la varianza común. Y tú dirás, Raúl, ¿pero por qué la varianza común? Porque justamente a partir de lo que es común entre las variables, a partir de su proximidad, es que él va a detectar que este ítem se relaciona mucho con este y con este, por tanto los agrupa en un mismo factor. Pero insisto, ¿a partir de qué? De la varianza común, de lo que es común en ellos dos o en ese grupo de ítems. ¿Listo? Y tú dirás, ajá Raúl, ¿y esta otra parte de la varianza qué la hace? Pues no la toma en cuenta para el análisis. Es decir, la desecha. La desecha. De hecho, componentes principales y análisis factorial exploratorio pues tienen resultados distintos. ¿Pero por qué distintos? Bueno, pues porque este está tomando toda la variabilidad, en cambio este está tomando una parte. Y esa parte se le conoce como varianza común. ¿Listo? Y miren aquí el ejemplo también gráfico que yo les decía hace un momento, que matemáticamente son cosas distintas y que, bueno, ya casi no se ve, pero era muy común ver que la gente no prestaba atención si era componentes principales o si era
análisis factorial exploratorio, tratándolo de manera, ¿cómo se llama? Como sinónimos, intercambiables. Y miren que matemáticamente no es así. Son cosas distintas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Ya lo hemos comentado. Irnos por este lado. ¿Qué significa irnos por este lado? Significa que yo voy a buscar los factores y que yo voy a ver qué relevancia va teniendo cada uno de los ítems en ese factor. Y también yo puedo medir cuál es el error que estoy obteniendo en cada uno de los ítems. Cosa que en componentes principales, mire que no aparece el error por ningún lado. ¿Pero por qué no aparecía el error por ningún lado? Porque toma toda la varianza. En cambio, como este toma solo la varianza común, pues queda una parte debida al error. Y por eso es que aquí está plasmado. ¿Listo? Muy bien. Observen ahora, por ejemplo, todo lo que hemos dicho en este diagrama, que lo resume. Por ejemplo, el factor, este factor que yo voy a construir a partir de mis datos, ¿sí? Parte o se construye de la varianza común. Mire que aquí tenemos arriba la varianza total. Pero el error depende de la variación específica y del error de medición. Y a todo eso se le llama como varianza única. Es decir, todo esto es la varianza que no puede ser explicada por el ítem. ¿Bien? Entonces, fíjese que aquí ponemos un ejemplo. Cuando tú preguntas, estudiar para un examen de estadística no me genera estrés, algo de estrés, poco estrés, mediano estrés, mucho estrés, alto estrés, qué sé yo, cuando tú le haces esas preguntas, hay varios elementos que van a influir en la manera como la persona responde. ¿Listo? Y que tú tienes que considerarlo. Y observen que en el modelo que tenemos al lado derecho, nuevamente, que es el modelo de medición, tú estás considerando eso. Es como cuando tú, por ejemplo, escuchas sobre la teoría X. Cuando tú escuchas sobre la teoría X, ¿qué haces tú? Pues revisas los fundamentos bajo las cuales se construyeron esa teoría. Pues porque si tú no lo haces, no vas a entender o vas a creer cualquier cosa que te digan. ¿Listo? Entonces, noten que como nuestro objetivo es encontrar factores, vamos a partir de la varianza común. Y mire la nota que está abajo. Dependiendo de la decisión que tú tomes respecto a la varianza o a la variabilidad, va a afectar los resultados que tú tengas. Va a afectar la manera en cómo vas a analizar. Vas a obtener resultados distintos. ¿Listo? Y recuerden, ¿qué es la varianza? Hemos hablado de varianza. La varianza tiene que ver con la variabilidad de tus datos, ¿no? No todo el mundo te responde 1, 1, 1, 1, 1. Existirán los 1, los 3, los 4, los 5. Habrá, no sé, más, menos 4, 5. No lo sé. Pero, en definitiva, tú vas a tener una variabilidad en esas respuestas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tú puedes usar el SPSS y el R para hacer esto. Claro, hay otro software como Stata, como Mplus, como Factor Analysis que también te permite hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de los más comunes así, el SPSS y R. ¿Listo? Entonces, miren que para tú hacer un análisis factorial requieres de unos procedimientos, hay unos pasos, porque el análisis factorial es una metodología, no es solamente un procedimiento, es una metodología, porque tú tienes que tomar decisiones. En el camino, nuevamente, vas tomando decisiones.
No es como una T-de-Student, como una Kruskal-Wallis, como una correlación de Pearson, que tú calculas y listo, se acabó, no hay más nada. No, aquí es un proceso iterativo, es un proceso que no precisamente en la primera corrida te van a dar resultados interpretables, resultados coherentes con tu marco teórico. Entonces, por eso es el carácter exploratorio, ¿no? Vamos tomando decisiones, pero nuevamente no es solamente un procedimiento, es una metodología. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer es evaluar que tienes un buen insumo para usar el exploratorio. Como todo en estadística, necesita de supuestos. Entonces, ahí tienes unos supuestos. Necesitas el supuesto de rotarlo, de cuántos factores quieres tener. Necesitas el supuesto de cuál es el método de extracción que vas a llevar a cabo. Y necesitas cuál es el método de rotación. Entonces, estos son los resultados ejecutados para esos datos, ¿no? Del ejercicio que presenté hace un momento. Entonces, por ejemplo, observen que nos está dando un KMO alto y nos está dando un nivel de significancia menor al 5% ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestros datos tienen buena información. De hecho, miren que el determinante no es cero. Si el determinante fuera cero, sencillamente tú no puedes hacer ningún análisis. ¿Por qué? Porque no puedes invertir esa matriz. Y si no puedes invertir la matriz, se acabó el procedimiento. Otra cosa, ustedes dirán, ¿qué es eso de matriz inversa? Bueno, los análisis multivariantes, y quizás por eso la gente a veces le huye, ¿no? Tiene que ver mucho con álgebra matricial. Pero en nuestras capacitaciones de estos cursos no hablamos de eso. Sencillamente nos capacitamos en entender las soluciones, ver cómo yo puedo obtener los mejores resultados y sacarle el mayor provecho a los datos, ¿no? Esa es la idea. No es solamente, insisto, hacer clic, 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 clic. No, entender el proceso, entender o hacerse una idea de los criterios que puedo yo tener en cuenta para hacer estos análisis. Porque esto no se trata, como a veces lo vemos en YouTube, ¿no? En YouTube tú metes hacer un análisis exploratorio en SPSS. Mira, te salen muchísimos, pero te enseñan es el software, no te enseñan a mirar todos estos elementos, y eso es lo importante, el software no. Claro, obviamente el software te permite hacer los cálculos, pero los criterios, las decisiones las vas tomando tú. Entonces, ¿qué nos va diciendo aquí? Bueno, que tenemos información suficiente. Luego, ustedes recuerdan lo de las comunalidades. Entonces, el concepto de comunalidad, básicamente, ¿qué dice? Es cuánta varianza yo estoy capturando a partir de mis factores. Si tú tuviste 4 factores, 3 factores, ¿verdad? Entonces te permite indicar si están siendo bien representados o no. Por ejemplo, este ítem, noten que tiene una representación muy pobre, muy pobre. Entonces, pudiera ser un candidato a eliminarlo, a sacarlo del instrumento. ¿Por qué? Porque no está siendo bien representado. Puede ser producto de que hay poca variabilidad dentro de la manera en cómo respondieron a ese ítem. ¿Listo? Puede ser que ese ítem esté invertido o en sentido negativo y tú no hayas hecho la recodificación. Puede ser. ¿Listo? Entonces hay varios elementos. Y cuando yo me doy cuenta de que de alguna manera ese instrumento, a partir de esos factores que voy obteniendo, tienen buena variabilidad explicada, pues puedo seguir o puedo continuar con el análisis. Y luego, por ejemplo, observen esta tablita de variabilidad explicada. ¿Qué es lo que te está diciendo? Bueno, básicamente que el 37% de variabilidad se está explicando con 2 factores.
¿Qué significa eso de dos factores? Bueno, lo que te está diciendo es que tú tienes 8 variables, porque eran 8 ítems lo que nosotros ingresamos al software. 8 ítems que asumimos que están midiendo la ansiedad estadística. Y el software te dice, mira, a partir de esos 8 ítems, tú lo puedes agrupar en 2 grupos. ¿Listo? Eso es lo que te está diciendo. Y el 37% de esa variabilidad la estás capturando con esos 2 grupos. Entonces, claro, de repente yo digo, bueno, voy a mirar si es que esos ítems tienen o no tienen sentido. ¿Listo? Entonces, claro, tú comienzas a ver, por ejemplo, lo siguiente. Aquí tienes el factor 1, factor 2. Entonces el software lo que hizo fue como agruparte, ¿no? Entonces de repente tú dices, ok, estos parece que están aquí, ¿sí? Este también parece que está en el factor 1 y este que está en el factor 2. Y tú dirás, bueno, Raúl, pero ¿por qué sé que en el factor 1 y en el factor 2? Bueno, porque si tú observas, punto 588, que básicamente se interpreta como una correlación. ¿Cómo interpretamos nosotros una correlación? Mientras más cercano a 1 o a menos 1, el grado de relación entre esas variables es alta. En este caso, ¿quiénes están correlacionando? El factor 1 con el ítem denominado estudiar para un examen de estadística. Por ejemplo, noten nuevamente el ítem 2. El ítem 2 tiene una representación muy pobre, muy baja. Ojo, no es por el signo, porque recuerden que en una correlación el signo te orienta digamos, hacia la izquierda o hacia la derecha. No, aquí estoy evaluándolo en valor absoluto, la magnitud. ¿Listo? No la dirección, la magnitud. Y es baja, es baja. Sigo mirando y entonces me doy cuenta, por ejemplo, que el único ítem que carga de manera... Bueno, no, ninguno, ¿no? Ninguno. A ver. Todos cargaron aquí mismo, ¿no? Sí, todos tienen la carga mayor en el factor 1. Pero observen que aquí hay un ítem muy pobre. Aquí hay un ítem muy pobre. Entonces, eso me va a permitir decir, ¿será que puedo tener una mejor solución? Ojo, esta es la solución de entrada. La primera solución es esta la que vas a obtener ahí. Pero te das cuenta que hay un ítem que no está mostrando una diferencia muy marcada. De hecho, por ejemplo, tú puedes mirar que este ítem tampoco está mostrando una diferencia muy marcada. Que este ítem tampoco está mostrando una diferencia muy marcada. Que este tampoco está mostrando una diferencia muy marcada. A diferencia de estos, mira. A diferencia de este. A diferencia de este. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, tú puedes decir, ¿será que puedo tener una solución más clara? Ahora, tú dirás, ¿pero qué es eso de una solución más clara? Bueno, que te discriminen los ítems en un factor de forma clara. Nuevamente, miren, nuevamente, este ítem está claramente definido que debe ir en el factor 1. ¿Por qué? Porque su magnitud es mucho más grande en el factor 1. Este es mucho más, es claro que está en el 1. Este que está aquí no es del todo claro. No, pero Raúl, es que allá está 588 y aquí está 303. ¿Cómo me vas a decir tú que no? Bueno, resulta que un criterio para uno ir evaluando eso es que todos los ítems cuya carga factorial está por encima de 3 se pueden considerar para el análisis. Mira, aquí está. Entonces, si podemos ver, estos dos no distan mucho,
Por ejemplo, nuevamente, mire este. La diferencia no es tan grande, ¿no? Igual este que está aquí. Entonces, eso me permite a mí pensar si es que yo puedo tener una mejor solución. Y para ello, nosotros debemos acudir a algo que se llama rotación. Y la rotación, básicamente, ¿qué es? Es una manera de rotar mis ejes, ¿verdad? Para ver si hay mayor claridad en esa solución. Eso es todo. Entonces, cuando tú rotas tus ejes, aparece una otra tabla, porque el SPSS te presenta muchísima información. Entonces tú tienes que ir analizando cada una de ellas para ir entendiendo el proceso. A veces pensamos que es ir al resultado como en la TED Student, listo, se acabó. No, insisto, como esto es un proceso iterativo, tú tienes que ir mirando varios planos, tienes que estar en varios tableros. Quizás por eso es que a veces las personas le huyen a estas técnicas, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, de repente, tú haces esa rotación. Y cuando haces esa rotación, noten lo siguiente. Miren cómo este ítem se diferenció bastante. Miren cómo este ítem se diferenció bastante. Miren este ítem mucho más diferenciado. Miren, se dan cuenta que, y esto no es brujería, ¿no? Esto no es brujería. Esto es producto del análisis. Miren cómo los ítems se fueron diferenciando de manera mucho más clara que el resultado inicial. ¿Listo? Ahora bien, usted también va a tener otra matriz de estructura. Y básicamente la matriz de estructura, tú lo que haces es comparar la matriz de estructura con la matriz patrón, y quien tenga una mejor solución, quien te discrimine mejor tus ítems, quien te los agrupe de una manera más coherente, pues te quedas con ella. Es indistinto el que tú uses, ¿no? El que tú uses. Luego nosotros tenemos una matriz de correlaciones entre factores. ¿Por qué? Porque me está diciendo que hay dos factores. Y esos dos factores son o están correlacionados entre sí. Y mire que la correlación vale 6,36. O sea, una correlación más o menos alta, ¿no? Miren lo que hace el proceso de rotación. Por ejemplo, este es un plano para los datos original y este es un plano para los rotados. Mira, ahí dice, noten cómo cambió la estructura y ustedes notarán que en la primera tabla que nosotros vimos, observamos que habían valores que no se diferenciaban mucho. Había unos que tenían 0.5, el otro tenía 0.4, 0.3, 0.2. O sea, la distancia entre ellos no era muy clara. Luego, cuando yo roté esos factores, la solución quedó mucho más clara. Lo vimos hace rato, ¿no? Ya las distancias entre esos factores ya era distinta, era bastante grande. Pero insisto, esto no es que hiciste trampa, sino lo que hiciste fue mover los ejes para tener una visual, ¿verdad? Mucho más clara. ¿Listo? Y claro, cuando tú haces esa rotación, aparece un ángulo y todo lo demás. Yo esto lo pongo aquí para que se den cuenta un poco, aquellos que van leyendo esto que está aquí, se den cuenta que estos análisis a veces te dicen, no, bueno, rota aquí, rota allá, pon esto aquí, pon esto allá, pero no se le va mostrando el verdadero sustento. Y por eso es que también cuando ven artículos que dicen se usó el análisis factorial exploratorio y no te dicen mucho, no te dicen por qué la rotación la hicieron así, cómo hicieron la rotación, cómo seleccionaron esto, cómo hallaron el método de estimación, no te lo dicen. Te ponen el resultado y ya. Obviamente, si uno está aprendiendo, pues se queda en las mismas, ¿no? Tampoco es que en el libro, en el artículo te van a decir a detalle, pero sí te pueden decir, bueno, se hizo esto, por esto, se hizo esto, por esto,
y del. Entonces ya uno tiene una idea. Entonces justamente en este tipo de introducciones, porque esto es una introducción, ¿no? Ya vamos a ver que vamos a tener opción, pues, a ver, aquellos que quieran ampliar esto, pues en secciones detalladas, mirando con más detalles, con ejemplos, con datos, si es que tú tienes datos. Entonces, digamos, se va viendo más claro. Entonces, mire cómo ese concepto de tomar varianza explicada, de tomar rotación para mirar la mejor interpretación entre los factores, nos va a ayudar. Y eso es lo que hace la técnica multivariante. En este caso, análisis factorial exploratorio. Y miren lo que uno resume. Todo eso que yo dije, muchachos, todo eso que yo dije se resume aquí. ¿Qué estás diciendo aquí? Mira, tú estás diciendo, bueno, después de todo eso, de lo que usted habló, Raúl, acá lo estamos resumiendo aquí en esta tabla. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que estos ítems se agrupan en un mismo factor y que estos se agrupan en otro factor. En otras palabras, esos 8 ítems yo los pude agrupar en 2 factores. Y, por ejemplo, este está representado aquí y este está representado aquí. Ahora, ustedes notarán que hay flechitas negras para todos los ítems, hay flechitas negras, verdes para todos los ítems, pero también hay unas flechitas, digamos, punteadas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Las líneas punteadas significan que evidentemente, por ejemplo, vamos a analizar el factor 1, muchachos. Vamos a analizar el factor 1. Y este es el modelo teórico. Este es el modelo teórico cuando tú haces tu medición. Nuevamente, nosotros, miren del modelo. A ver, voy a traerme esta diapositiva para que recapitulemos. Copiar. Vamos a traer esta diapositiva y la voy a pegar aquí. Miren, muchachos, ¿de dónde partimos nosotros? Partimos asumiendo que nuestro constructo era único, que con ese único constructo yo podía medir la ansiedad. ¿Listo? Pero cuando hice el análisis factorial exploratorio, llevé a cabo todo ese proceso, toda esa logística, acabé encontrando que la estructura subyacente es de 2 factores. Ahora, por ejemplo, noten que el ítem 1, este es el ítem 1, tiene una carga en el factor 1 de 740 y en el otro de 137. ¿Dónde pesa más? En el factor 1. Entonces, observen que en el factor 1 tiene la línea negra ahí fuerte, ¿no? Tiene la línea fuerte ahí, en el 1, en el factor 1. Luego, en el 2, comparación con este, pues la negra tiene una línea más fuerte ahí, ¿no? Luego el 3 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, en el caso del ítem, estos que están aquí son estos 2 negritos que están aquí. Es decir, que no tienen carga suficiente. Tienen una carga muy, muy baja. Por tanto, van a estar mejor representados ¿dónde? En el factor 2. Y de hecho, mire que solo este y este tienen la línea punteada. De resto, la línea continua, perdón. De resto tienen líneas punteadas. ¿Pero qué representa esa línea punteada? Que evidentemente este ítem tiene representación en el factor 1, pero es pequeñísima. Pero también en el factor 2, que es mucho más grande. Y de la matriz de correlaciones, ¿qué estoy diciendo yo? Pues que estos 2 factores están correlacionados. Que estos 2 factores están correlacionados. Entonces, yo le puedo poner un nombre a cada uno de esos factores. Yo le puedo decir ansiedad ante el examen de estadística y ansiedad ante pedir ayuda en estadística. Y tú dirás, bueno, Raúl, pero eso, o sea, estás partiendo de ansiedad hacia la estadística. Sí, pero esa ansiedad general la pude dividir en 2.
¿Y por qué le pones ese nombre? ¿Por qué le pones ese nombre a ese factor, a esa dimensión? Porque si tú lees este ítem, lees este ítem, lees este, lees este, lees este y lees este, de alguna manera están vinculados con aspectos de examen, de evaluación, de una actividad evaluativa. Luego, si tú miras el ítem este y este ítem, tiene que ver con ayuda, con la solicitud de ayuda. Entonces, nuevamente, fíjense, ¿qué he encontrado yo aquí? Una estructura interna a partir de mis datos, que yo pensaba que era un solo factor y resulta que ahora tengo dos. Ahora tengo que hacerles una acotación aquí también importante. Ajá, Raúl, y si por ejemplo yo parto de las inteligencias múltiples de Goleman y él dice que hay 5 dimensiones y yo hago un instrumento con 5 dimensiones, hago ítems para cada una de las dimensiones, ¿yo puedo aplicar un análisis factorial exploratorio ahí? Ok, lo puedes hacer. Ahora, ¿qué esperarías tú? ¿Cuántas dimensiones esperas tú que aparezcan? ¿Cuántos factores esperas tú obtener? Pues 5. ¿Por qué 5? Pues porque se supone que tú construiste los ítems en 5 bloques, que esos 5 bloques están totalmente discriminándose entre sí. Ah, pero si la redacción que tú has hecho de esos ítems, digamos, no tiene, por ejemplo, validez de contenido como mínimo, pues te va a dar una locura. No esperes obtener 5 factores. Entonces miren, muchachos, que la parte teórica en este tipo de validación es muy, muy importante. Es muy importante. Ahora bien, ¿cómo funciona el análisis factorial confirmatorio? Bueno, el análisis factorial confirmatorio ya es justamente evaluar hipótesis, hacer confirmaciones desde la teoría. Por ejemplo, en un análisis factorial confirmatorio, ya tú no vas a tener esta posibilidad de lanzar flecha para todos lados. Mira que el factor 1 está lanzando flechas para todos lados. El factor 2 también está lanzando flechas para todos lados, porque de alguna manera impacta. En cambio, el análisis factorial confirmatorio no, dice, tú te vas con estos, tú te vas con este grupo, tú te vas con este grupo y voy a validar a partir de mis datos ese modelo. Y entonces, cuando tú dices voy a validar a partir de los datos, ahí estás haciendo estimaciones, ahí estás validando ese modelo. Por ejemplo, suponte que tú te traes una escala que mide el autoconcepto, te la traes de Estados Unidos, de algún investigador, y la quieres aplicar en tu contexto. Tú pudieras aplicar un análisis factorial confirmatorio. ¿Por qué? Porque con el análisis factorial confirmatorio tú dices, mira, la dimensión 1 con estos ítems, la dimensión 2 con estos ítems, la dimensión 3 con estos ítems y esto con estos ítems. Levantas tus datos y aplicas la técnica. ¿Qué esperarías tú? Que efectivamente tus datos, ¿verdad?, tengan coherencia con ese modelo teórico. Ese es el contraste que tú vas a hacer. Que tus datos de alguna manera permitan validar, confirmar ese modelo, esa estructura teórica de 5 factores que tú te trajiste de una escala para medir, por ejemplo, el autoconcepto de algún lugar. ¿Listo? Y miren el análisis factorial confirmatorio. Esto es en el programa Amos. Miren cómo se vería el análisis factorial confirmatorio, por ejemplo, en Amos. Observen, miren, usted ya automáticamente le dicen, estas son las variables de esta y estas son las variables de esta. ¿Se dan cuenta que aquí ya tú no tienes flechas para todos lados?
Y claro, tú ya le habías puesto nombre, ansiedad ante los exámenes, ansiedad hacia las preguntas al profesor. Entonces, tú corres tu modelo y claro, observen que aquí hay unos índices que te están evaluando la calidad de tu modelo. ¿Y qué dicen estos índices? Bueno, que tu modelo, ¿verdad?, tiene un buen ajuste con tus datos. Que de alguna manera, a partir de tus datos, de esa forma en que te respondieron, se puede tener un buen ajuste con este modelo y que efectivamente, por ejemplo, la ansiedad estadística la puedes evaluar con dos dimensiones: la ansiedad hacia el examen y la ansiedad ante pedir ayuda al profesor de estadística. Y ya luego tú con esos factores puedes hacer muchos más análisis. ¿Listo? Y también tú puedes evaluar la calidad de esas mediciones. Porque no es solamente que el instrumento, ¿verdad?, tenga esta evidencia de validez, sino que también qué tan relevante son esas mediciones, si son o no estadísticamente significativas. Por ejemplo, noten aquí en el modelo el ítem 2. Ustedes recuerdan que el ítem 2 había mostrado una baja representación. Mire, y aquí también se está dando, mire, una representación bajísima. De hecho, cuando ustedes miran aquí, mire la representación. Mire la varianza explicada, el 6%. ¿Cuánta varianza es atribuible al error? El 94%. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que en todo caso deberías eliminar este ítem. Deberías suprimirlo. Desde el punto de vista estadístico, deberías suprimirlo, quitarlo de tu análisis. No debería pertenecer a la escala. Ahora, nuevamente, puede estar tu decisión, ¿no?, de decir, no, mira, lo voy a mantener pues porque ese ítem es importante, ese ítem ayuda a definir el constructo. Bueno, ya es tu decisión. Pero estadísticamente, ya desde el inicio, veíamos que ese ítem podía ser problemático. Y mira donde se está reflejando también el problema. ¿Listo? Entonces, muchachos, observen que la validación de instrumentos o las evidencias de validez de instrumentos no es únicamente el alfa. De hecho, ¿cuándo deberías tú hacer el alfa? O el omega, ¿no? Porque también está el omega, el coeficiente omega o el coeficiente alfa para medir la confiabilidad basado en la metodología de la consistencia interna. Pues porque también está la metodología TRTs, medidas paralelas. Estas son las tres formas de medir confiabilidad a nivel psicométrico, ¿no? Entonces, la más famosa, ¿cuál es? Pues el alfa, ¿no? Pero claro, miren que lo ideal sería que tú por lo menos hicieras un análisis factorial exploratorio, obtuvieras evidencia de que efectivamente estos ítems se están marcando en cada factor, evaluar ya sea el omega o el alfa, el coeficiente alfa, para cada una de las dimensiones. No tiene sentido, como hace a veces la gente por ahí, que mete todos los ítems y evalúa el alfa. Eso no tiene sentido. No existe un alfa total, no existe un alfa promedio. Eso es un mito. Eso es un mito, eso no existe. Nuevamente, es decir, si tú te vas a los libros de metodología, yo no sé por qué siguen con ese error. Cuando tú te vas a los libros de psicometría, que realmente es el tema de este punto, ¿no?, te das cuenta que eso no existe. Cuando tú revisas artículos en esta revista que acabamos de mencionar hace rato, te das cuenta que ahí no existe eso del alfa total. Eso no existe. Porque no tiene sentido, porque las dimensiones son distintas. Por ejemplo, la dimensión 1, ansiedad ante examen y ansiedad ante pedir ayuda, son cosas distintas.
no lo puedes meter en una misma bolsa. ¿Por qué? Porque, ¿qué mide la consistencia interna? Pues que si tú estás evaluando todo de manera alta, pues, o sea, si estás evaluando las cosas positivas de manera alta, pues todo lo evalúe de manera alta. No es que te evalúe bien aquí, después te evalúe mal, después regular. De eso se trata la consistencia interna, ¿no? Como cuando a nosotros nos dicen hoy que nos quieren, mañana quién sabe, después al otro día, bueno, tal vez, después como que no, y después como que sí, después como que sí, después como que no. Ahí hay una inconsistencia. Entonces justamente el alfa lo que permite es determinar eso. Y si tú tienes varios constructos, varias cosas distintas, ahí no hay ninguna consistencia, porque se están midiendo cosas distintas. ¿Listo? Eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y todo esto, muchachos, todo esto de manera muy rápida, ¿verdad? Para algunos tal vez familiares.